nuestros días es muy común escuchar palabras como estas. Deja que tu destino sea quien te guíe. Mira a ver qué te tienen los astros preparados para tu destino y para tu futuro. Tú eres el rey de tu vida, por lo tanto no dejes que nadie frustre tus planes. En el autobús de tu vida, tú vas en el volante, tú eres quien la dirige. Hoy es muy común hablar de casualidad, de el azar y muchas de estas cosas. Y la pregunta que debemos hacernos al escuchar estas palabras es: ¿realmente nosotros somos el capitán de nuestras vidas? ¿Realmente nosotros somos el rey de nuestro destino? ¿Realmente son los astros los que dirigen nuestro futuro? ¿Las estrellas? ¿El cosmos? ¿Realmente esto es así? Pues eso es lo que cree la mayoría de los seres humanos en esta tierra. Pero yo quisiera que en el texto que estudiaremos en esta mañana sea la palabra de Dios nuestro estándar, nuestra guía, quien nos muestre si esto es verdad o no. Y estas son las verdades que encontraremos plasmadas en el libro de Eclesiastés, continuando con nuestra serie expositiva. Por eso quiero invitarles a cada uno de ustedes a que abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al 15 de Eclesiastés capítulo 3. Declara la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Yo estoy seguro que yo comencé a leer y algunos sabían cuál era la porción que venía. Inclusive, aparte de citar todo es vanidad, que es una de las frases muy conocidas por los cristianos y que se encuentra en el libro de Eclesiastés, este es uno de los pasajes más citados de la Biblia y del libro de Eclesiastés. Tal vez muchos no saben qué dice Eclesiastés 7, Eclesiastés 9, Eclesiastés 10, pero de seguro la mayoría sabe lo que dice Eclesiastés capítulo 3. Pero a pesar de que esta es la porción más conocida por muchos evangélicos en nuestros tiempos, también tengo que decir que es una de las porciones más mal interpretadas de nuestros días. Y al pensar en estas verdades que hemos leído,
podemos realizarnos algunas preguntas. ¿Realmente este pasaje que acabamos de leer nos está indicando que debemos hacer las cosas en el tiempo apropiado? Mira, no te desesperes. Dedica este tiempo para hacer eso mañana porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Realmente es eso lo que quiere decir este texto? ¿Será que lo que Salomón nos quiere decir es que debemos hacer cada cosa en su tiempo? ¿Es eso lo que nos dice Eclesiastés capítulo 3? Realmente no es lo que dice Eclesiastés 3. Si examinamos ese texto en su contexto y miramos las palabras que se describen más adelante, podemos entender que no se trata de hacer las cosas en su tiempo. Como veremos en el día de hoy, todas las acciones, absolutamente todo, desde que se comienza hasta que se termina, todas las acciones que se presentan en este capítulo son acciones humanas. Pero el texto al final de todo nos enseña que todas esas acciones humanas no están bajo el control del hombre, sino bajo el control de Dios. Lo que este texto de las Escrituras nos enseña, mis amados hermanos y amigos, es que es Dios y solo Dios quien determina los tiempos y las circunstancias de nuestra vida. Desde lo más insignificante a nuestros ojos hasta lo más impactante para nosotros. Y miren cómo comienza el verso 1 de Eclesiastés 3. Y lo pueden dejar marcado. Vamos a ver muchos textos hoy, así que dejen marcado Eclesiastés 3. Y empieza el texto diciendo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo que Salomón está diciendo aquí es que cada actividad tiene un punto en el tiempo. Cada actividad tiene un comienzo en el tiempo. Pero también cada actividad determinada por Dios tiene su duración. Tiene una duración en esta tierra. Por eso es que Salomón dice, y tiene su hora, su duración. Y luego Salomón comienza a describir cada una de esas actividades en el tiempo y de alguna su duración. Y dice Eclesiastés 3, versículo 2, tiempo de nacer. Tiempo de nacer. ¿Quién de los que está aquí en esta mañana eligió dónde nacer? ¿Quién de ustedes eligió la familia en la que iba a pertenecer? ¿O en las circunstancias en las que quería venir a este mundo? Ninguno. Eso fue algo que Dios determinó. De seguro tus padres algún día te han contado cómo fue tu nacimiento. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esas historias. Y cuénteme, ¿cómo fue tu nacimiento? Y más me encanta recordarles los días de cumpleaños. ¿Y cómo fue? Y en la mayoría de los casos fueron situaciones muy duras en las que vinimos a nacer. Pero esas situaciones, esas circunstancias, ni las determinamos nosotros antes de nacer y tampoco nuestros padres la determinaron. Fue Dios y solo Dios quien determinó absolutamente todo acerca de tu nacimiento. El día de tu nacimiento, la hora de tu nacimiento, el país de tu nacimiento y aún la economía en la que se encontraba todo el día de tu nacimiento. Tú no eres venezolano, colombiano, peruano por casualidad. Yo no pertenezco a la familia Orozco Rojano por casualidad. Mi padre y mi madre no son Plinio José Orozco González y Ana Teresa Rojano Pacheco por casualidad. Allí me colocó Dios. Eso fue determinado por Dios. Yo no elegí ni las circunstancias, ni las situaciones, ni el día de mi nacimiento. Fue Dios. Por eso Salomón comienza diciendo, y tiempo de nacer. Ese tiempo determinado exclusivamente por Dios. Acompáñenme al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice la palabra de Dios: ved ahora
que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso habla Dios. Él dice que Él hace vivir. Él es el autor de la vida. Él es quien ha determinado todas las circunstancias de nuestra vida. Es Dios. Pero el libro de Eclesiastés luego nos dice que es tiempo de morir. Así como todas las circunstancias de nuestro nacimiento fueron determinadas por Dios, de la misma manera las circunstancias de nuestra muerte fueron determinadas por Dios. Dios ha determinado el día, la hora y las circunstancias de tu muerte y de la mía. En el calendario de Dios ya ese día está marcado. Por más que dejes de hablar de la muerte o por más que te llenes de angustia pensando en ella, no podrás cambiar el calendario de Dios. Y no dejen que lo diga yo. Dejemos que sea la palabra de Dios quien nos lo diga. Acompáñenme al libro de Job. Y dejen marcado Eclesiastés 3. Job, capítulo 14, versículo 5. Job, capítulo 14, versículo 5, dice la Escritura, ciertamente sus días están, ¿qué? Determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Ni un día más, ni un día menos, ni un segundo más, ni un segundo menos. El día, la hora, las circunstancias de tu muerte y de la mía ya están determinados y nada ni nadie lo puede cambiar. Y es increíble mirar hacia nuestra sociedad un poco y ver cómo las personas están haciendo de todo para rejuvenecerse, para volver a aquellos tiempos que ya pasaron. De todo tipo de cosas. Han hecho de sus cuerpos un completo ídolo. Y por fuera parecen de 30, pero déjeme decirle que el calendario de adentro es el que cuenta. Mucho tinte, pero las canas seguirán saliendo. Muchas cremas, pero no evitarás las arrugas. Muchas técnicas, pero no evitarás la muerte. Ha sido determinado por Dios. Igual los jóvenes. Viven muy confiados en su juventud. Los jóvenes creen que la muerte huirá de ellos cuando vea su cédula y mire la fecha de su nacimiento. Y déjeme decirle que los jóvenes también mueren. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Y los jóvenes de hoy, ¿cuáles son las palabras de la juventud de hoy? Vivamos la vida que es una sola. ¿No han escuchado eso? No, no es una sola. Hay otra vida. Hay una eternidad. Y hay una gran diferencia entre la una y la otra. Esta es temporal y aquella es eterna. Quiere decir que entre las dos, aquella cuenta más. Nuestras vidas, tanto el día de nuestro nacimiento como nuestra muerte, estarán en las manos de nuestro Hacedor. No quiero decir con esto que no hagamos ejercicios o que no nos alimentemos bien. Siempre debemos examinar nuestra motivación, claro está. Nosotros debemos cuidar nuestros cuerpos como lo que son, templo y morada del Espíritu Santo, teniendo cuidado de no hacer de nuestros cuerpos o de la alimentación o del ejercicio un ídolo tampoco. Pero con mucho cuidado, con mucha alimentación, con mucha vitamina, no viviremos más de lo determinado. Acompáñenme al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6.
primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, declara la palabra de Jehová: Dios controla todas las cosas sin anular nuestra responsabilidad y sin dejar de tomar en cuenta nuestra iniciativa. Tú eres tú y haces lo que tú quieras y Dios controla eso. Y Dios hace que las cosas ocurran como Él quiere, haciendo que tú actúes como tú quieras. Eso se conoce como soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. ¿Cómo se conjugan esas dos verdades? La Biblia no lo explica, pero ambas verdades se encuentran en la Biblia. Dios es soberano y el hombre no es un títere, es un agente responsable. Y eso lo encontramos en cada página, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Dios por un lado nos llama a la diligencia y por otro lado Dios nos llama a depender de Él. Se puede correr el peligro de hacer tanto énfasis en la soberanía de Dios que nos olvidamos que el hombre es responsable y llegamos a ver al hombre como un títere. Pero muchas veces enfatizamos mucho en la responsabilidad del hombre, de manera que le damos una autoridad al hombre que no tiene. Por eso debemos buscar un equilibrio entre ambas verdades, porque ambas están en la Biblia. Hoy en día, la palabra esfuerzo parece que nos choca. Olvidamos la responsabilidad que tenemos de esforzarnos. Y más en nuestros tiempos, cuando todo lo que se está creando es para llevarnos a hacer menos cosas, a volvernos menos funcionales. Por ejemplo, y todo es instantáneo, dijo Ale. Sopa instantánea, comida instantánea, no sé qué más vendrá. Los celulares de hoy, la internet, Google. Ya no tienes que ir a una biblioteca a leer páginas en un libro, con un clip lo hace. Parece que toda la tecnología de nuestros tiempos nos está haciendo más perezosos y nosotros no queremos hacer un esfuerzo, aun cuando la Biblia nos llama un esfuerzo. Nos llama a hacer un esfuerzo en amar, la Biblia nos llama a hacer un esfuerzo en obedecer, hacer un esfuerzo en mortificar nuestros pecados, sin hacer de un lado la soberanía de Dios. Hoy en día quienes leen la Escritura de una vez corren a un comentario bíblico o un video en internet y nadie se quiere dar unos golpecitos con el texto y escudriñar lo que dice. Como decía alguien, el Herbert, ¿sabe la compota? De frutas tropicales y todo ya está ahí. Ya la mamá no tiene que agarrar la frutica, pelarla, hervirla, la licuadora, no, solo unas cuantas palmaditas en la parte de abajo. Y listo, el Herbert. Así le está pasando a muchos cristianos en muchas áreas. No están siendo diligentes en su vida cristiana, no están siendo diligentes en sus disciplinas espirituales. Y quise dejar esto como paréntesis para que podamos entender y refrescar que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Pero Salomón sigue diciendo en Eclesiastés 3. No solo dice tiempo de nacer y tiempo de morir, sino tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Los que conocen un poco de siembra saben que no se puede arrancar cuando uno quiere, ¿cierto? Hay un proceso, hay un momento, hay un tiempo donde la tierra debe adaptarse a los ciclos de la naturaleza, ¿o no? Y la pregunta es, ¿quién establece los ciclos de la naturaleza? Vayamos al Salmo 65. Salmo 65, versículos 9 al 12. Salmo 65, versículos 9 al 12. Hablando de Dios dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Mira la palabra que siempre hay de la acción. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvias.
bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Aún el agricultor más ateo depende de nuestro Dios soberano, quien determina y hace todo conforme a su gracia común. Son esos dones y esos regalos que aún el incrédulo recibe. Eso se llama gracia común. Y es lo que vemos aquí. El hombre planta, responsabilidad del hombre, pero es Dios quien le da la capacidad al hombre para plantar, soberanía de Dios. Y esto es increíble. ¿Por qué? Muchos en el día de hoy viven frustrados, deprimidos, porque sus trabajos no son fructíferos. Todas estas cosas los arrastran a la amargura y por lo tanto al pecado. Muchos viven sin descansar, ingeniándose miles de ideas para tratar de adquirir más dinero para la familia. Y toda esa angustia les roba el sueño, les quita la paz. No descansa. ¿Qué haré para obtener más dinero? Y se olvidan de una verdad. Acompáñenme al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Aquí es donde se prueba qué tan rápido somos con la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 7, dice las Sagradas Escrituras: Jehová, Jehová, Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. ¿Se dan cuenta quién hace prosperar, quién hace decaer? Es Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Si tú, mi amado hermano, mi amada hermana, entiendes la soberanía de Dios en medio de la abundancia y en medio de la escasez, aprenderás a descansar en Dios y no en tus estrategias. O como dicen muchos hoy, confía en ti. Yo no puedo confiar en mí. Yo me conozco y mi corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. No, confía en Dios, en tu Hacedor, en aquel que empobrece y enaltece. Si un cristiano, en medio de su decadencia económica o cualquiera que sea, mira estas verdades, contempla la soberanía de Dios en estas casas, en estas cosas, abrirá la Santa María de su negocio cada mañana y llegará a su trabajo cada mañana gozoso, porque sabe que aún su pobreza Dios la ha permitido. Tú te frustras y te amargas cuando crees que Dios se le pasó esto. Él no tiene nada que ver en esto, claro que sí. Y ese tema de la frustración y del afán por el trabajo, que no entiende la soberanía de Dios, es aquel que es capaz de matarse 24 horas al día trabajando, es aquel que se lleva el trabajo a la casa, es aquel que no descansa, pero aquel que contempla la soberanía de Dios, aún en el trabajo, reposa en Dios. Reposa en Dios. Y este no solo dice gloria a Dios, no, él con sus hechos lo demuestra. ¿Cómo vive? ¿Cómo reacciona? Pero sigue hablando Salomón en el versículo 3. Tiempo de matar. ¡Wow! Muchos siervos del Señor, al igual yo, opinamos que esta porción del texto se refiere a la pena capital establecida por Dios en el libro del Génesis capítulo 9 versículo 6, donde Dios dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto fue antes de la ley. Y Salomón sigue hablando. Tiempo de curar. ¿No les ha pasado que van de repente a un hospital y en la misma habitación hay dos personas recibiendo el mismo tratamiento, la misma atención,
¿Oraste de la misma manera por ambas y uno muere y el otro se cura? Yo lo he visto, especialmente cuando uno a veces va a predicarle a personas en el hospital. Y la pregunta es, ¿quién determina eso? Dios. Él es quien quita la vida, Él es quien da la vida. Y tiene toda autoridad para hacerlo. Él es Dios, el soberano Dios, el buen Dios, nuestro hacedor. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Pero Salomón sigue diciendo, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Miren, mis hermanos, cada día, cada mes, cada año se levantan edificaciones en muchas partes del mundo y al mismo tiempo muchas son destruidas y aún esos eventos no escapan de la soberanía de Dios. Una vez, un periodista en CNN reúne a varios pastores, entre ellos el pastor John MacArthur, y le pregunta a un pastor, le dice, lo que ocurrió el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, ¿tuvo Dios algo que ver con eso? ¿O Dios estaba en control de eso? No. Segundo, ¿Dios no tuvo nada que ver con eso? No. Y le dicen a MacArthur, ¿Dios tuvo algo que ver con eso? Sí. Porque si Dios no estuviera en control de una sola cosa que aconteciera en este mundo, no sería Dios. Sin anular la responsabilidad de aquellos hombres malvados. Verso 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Nosotros hemos experimentado algunos días de mucha alegría. En algún momento de tu vida tal vez has esperado o has experimentado, mejor dicho, esos momentos donde has reído a carcajadas y que no quieres que termine. De seguro yo te estoy diciendo y alguno de ustedes se está imaginando algún momento de esos. ¡Wow! Vaya qué momento aquel. Pero de pronto, sin avisar, vienen los días de llanto. Vienen los días de dolor. Y todo esto es parte del plan de Dios. Aún nuestras risas como nuestras lágrimas. Todo. Y dice Salomón también tiempo de bailar. Y algunos dirán, aquí está el texto que quería encontrar. No se está refiriendo a esa idea desordenada que promueve nuestra sociedad aislada de Dios. Hay tiempos muy alegres como los tiempos de una boda, es más o menos lo que el texto enfatiza. Tiempos donde todos nos unimos en convocatoria a ir a aquella boda, a gozarnos y alegrarnos. Yo espero que dentro de no muy pocos años tengamos algunas bodas aquí. Y son esos momentos en los que uno se reúne y va con alegría y vamos a la boda y uno se pone su mejor vestido y va ese tiempo de alegría, de compartir, de disfrute. Pero también hay aquellos tiempos donde tal vez nos tendremos que unir a una convocatoria con vestidos de luto a un funeral. Y aún eso está dentro del plan de Dios. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Verso 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Es muy probable que la interpretación rabínica de este texto se encuentre en el sentido sexual. Cuando dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y eso podemos unirlo con las palabras del Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, versículo 4 al 5. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículos 4 al 5, cuando la palabra de Dios dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos
sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Matrimonios presentes. No sé si ustedes lo saben, pero las relaciones dentro del matrimonio son un mandamiento, no una opción. Y en muchas iglesias estas son palabras que no tocan porque se han vuelto tabú, pero la palabra de Dios las toca. Aquí vemos a Pablo, encontramos Eclesiastés. Quiere decir que cuando una pareja, a no ser por causa de lo que Pablo establece, de estar sosegadamente en la oración, en disciplinas espirituales, no es obediente al mandamiento de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Porque no es una opción, es un mandamiento y refleja eventos espirituales. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio son una bendición. Fuera del matrimonio son una desgracia y un pecado grave delante de Dios. Y dice el texto, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Versículo 6 de Eclesiastés. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Mire, Dios también ha determinado que nosotros experimentemos algún tipo de pérdida, no solo en una persona, sino de cosas. ¿Usted no le ha pasado que hay cosas que siempre buscó y nunca las encontró? Y yo a veces le digo a mi esposa, yo me acuerdo que yo tenía tal cosa, ¿dónde estará? ¿Será que ahora que vaya a visitar a mi mamá voy y empiezo a buscarla y no estará escondida por ahí? Déjelo así. Hay tiempo de buscar, hay tiempo de perder. Pero también el texto dice, el verso 6, tiempo de guardar y tiempo de desechar. No tratemos de retener las cosas todo el tiempo. Hay momentos donde hay que desechar cosas, de dejarlas a un lado, de tirarlas a la basura. Y Dios también ha determinado esos eventos. Versículo 7 del libro de Eclesiastés. Tiempo de romper y tiempo de coser. En los días bíblicos, cuando una persona sufría un gran dolor, tendían a romper, a rasgar sus vestidos. Y el texto de Eclesiastés dice que hay tiempo de romper y tiempo de coser. Lo que nos está diciendo el texto es que Dios ha determinado algunos días de duelo para nosotros. Pero también hay tiempo de coser. Tiempo de sanar esa herida y tiempo de avanzar. Y eso también Dios lo ha determinado así. Pero dice también el verso 7 de Eclesiastés, tiempo de callar y tiempo de hablar. Miren, mis amados hermanos, habrá tiempos en los que tendremos que guardar silencio y esperar en el Señor. Esperar. Como habrá tiempos en los que tendremos que abrir nuestra boca y clamar a Dios. Y aún ese silencio y ese clamor están dentro del plan soberano de Dios. Verso 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Lo que está diciendo el texto aquí es que aún los problemas, las relaciones interpersonales, aún los conflictos interpersonales están dentro del plan soberano de Dios. Un siervo de Dios decía en relación a este verso: hubo un tiempo en la historia bíblica en la que Israel fue aborrecida y terminaron siendo esclavos de Egipto, ¿lo recuerdan? Y luego hubo un tiempo en que Dios movió el corazón de esos mismos egipcios que los esclavizaron para favorecer al pueblo de Israel. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y Dios lo ha determinado así. Detrás de eso hay un propósito, y esto es hermoso porque muchas veces en medio de los conflictos eclesiásticos y familiares que tenemos nos frustramos y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué no decir, ¿para qué Dios? ¿Para qué? Mire lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11.
Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer el verso 19. Dice la palabra de Dios: porque es preciso, dice Pablo en 1 Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Wow. Pablo está diciendo, es necesario, y no hay nada malo aún, porque Dios lo orquesta para nuestro bien, que haya conflictos aún en la iglesia. Si hay algo que yo he aprendido como pastor, en medio de tantos conflictos que experimenté desde el mismo momento que entré al ministerio pastoral, es que cada uno de esos conflictos me ha mostrado quién es un hermano que se para firme por la verdad y por celo por Dios, y quiénes son los hermanos emocionales que no precisamente son los más espirituales. Dios me ha mostrado quiénes son los aprobados entre nosotros. ¿Quién es quién en medio de un conflicto? Aún los conflictos, dice la Escritura, Dios los orquesta para bien y los permite. Aún los conflictos eclesiásticos. Todos obran para nuestro bien. De hecho, el apóstol Juan lo dijo muy bien. Mira, estos salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, aún este conflicto, dice Juan, obró bien. Y Pablo dice, aún es preciso que estos conflictos ocurran para saber quiénes están aprobados entre nosotros, para saber quién es el que tiene más celo y amor por Dios y quién no. Aún eso es necesario. Gloria al Señor por todo lo que hace. ¿Será que hay algo que se le escapó a Dios? ¿Será que hay algo de lo que Dios no está en control? ¿Será que hay algo de lo que haya pasado que Dios no haya permitido? Veámoslo en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Después del profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Dice las Sagradas Escrituras: ¿quién será, y pregunta, quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Wow. Es como si el texto decía, ¿quién se puede atrever a decir que Dios no ha permitido esto? Hermoso, hermoso. Eclesiastés capítulo 3, versos 9 al 11. ¿Dios está en control entonces de todos los eventos? ¿Pero cómo lo hace? Mira lo que dice Eclesiastés 3 del 9 al 11. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Quién ha dado ese trabajo? Dios. Verso 11 de Eclesiastés 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y miren esto, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Salomón pretende llevarnos a entender que Dios tiene un plan y que nosotros, cada uno de nosotros, debemos vivir en armonía con ese plan. Dios nos ha dado mucha tarea que hacer, el hombre es responsable. Pero a pesar de todas esas tareas que Dios nos ha dado, sigue siendo el plan de Dios. ¿Quién conoce el tiempo oportuno? Dios siempre lo sabe. Los hombres no siempre sabemos cuál es el tiempo oportuno. Dios hace en el tiempo apropiado las cosas apropiadas a la manera apropiada, usando los medios apropiados, aunque tú no lo alcances a entender. Hay un texto que los cristianos citamos tanto. Romanos 8:28. Ya va, pastor, yo se lo digo. Yo me lo sé. Sí, yo sé. Todo obra para nuestro bien, pero no para cualquiera, sino para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Para los hijos de Dios. Las pruebas para el incrédulo son una desgracia. Las pruebas para el creyente son una bendición.
Ustedes recuerdan a Job. ¿Cuánto sufrió ese hombre, verdad? Yo no sé a dónde hubiésemos corrido nosotros si hubiésemos vivido cosas parecidas a las de Job. Una sola de ellas. Nada más que se nos hubiesen llevado las vacas, el ganado. Pero ¿saben qué dice la Escritura? En Job, capítulo 1, versículo 21. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job estaba reconociendo aquí la soberanía de Dios en su vida. Y la pregunta es, ¿Job era una especie de Superman? ¿Una especie de Iron Man? No, era un hombre caído como tú y como yo. Un hombre débil como tú y como yo. Pero ¿qué lleva a este hombre en medio de tanto dolor y dificultad ver su vida, ese evento de otra manera, con otros ojos? El verso 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es como si Job dijera: yo no sé por qué esto está tan fuerte, o como lo llamó un buen predicador, la guerra invisible que se estaba lidiando allí, Job no la entendía. Él no tenía ni idea de lo que se estaba lidiando allá arriba. Pero a pesar de que yo no comprenda a cabalidad cada uno de estos sufrimientos, yo sé, Dios, que tú tienes un propósito. Y por lo tanto, Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Y el texto anterior dice que Job se postró y adoró. Tus dificultades no te conducen precisamente a la adoración. ¿Te frustras? ¿Te deprimes? ¿Te vuelves ansioso? ¿No duermes? Y lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Te desesperas? Y algunos dirán: oye, pero eso es difícil. A mí a veces me da dolor escuchar muchos cristianos así. Pero es que eso es imposible. En tus fuerzas sí. Pero tú tienes a Cristo de tu lado. Sí, pero es que eso es difícil. Viven con una actitud derrotista que a veces dudo que tuviera la plena convicción de que Dios fuera su Dios. Toda circunstancia, cuando entendemos que Dios tiene un propósito glorioso detrás de eso, nos cambia la manera de pensar. Yo les coloqué esta ilustración hace unas semanas que escuché de un siervo de Dios y se la repito. Imagínense que salimos hoy en la mañana de esta calle y en medio de la calle hay un hombre cavando un hueco de 10 metros de profundidad. Y está ahí un hombre completamente sudado y trabajando con pico y pala y abriendo esa profundidad en medio de la calle. Nosotros salimos y lo vemos y solo podemos pensar dos cosas: o que ese hombre tiene un propósito para lo que está haciendo, o ese hombre está loco. A veces siento que vemos a Dios así, como aquel que hace las cosas por hacerlas, como aquel que las permite porque se le dio la gana. Y tú dirás: pastor, yo nunca he dicho esas palabras, pero con tus hechos eso es lo que has demostrado. Pues Dios tiene un propósito para lo que hace, y en primer lugar su propósito es darle gloria a Dios. Él recibir gloria, su nombre, Él. Y el segundo propósito de cada circunstancia es conformarnos al carácter de Cristo. Y cuando uno dice que Dios nos va a conformar a la imagen de Jesús, no nos está diciendo que nos va a colocar el mismo tono de cabello, los mismos tonos de ojo, las mismas cejas, el mismo tamaño, etcétera. No. Cuando la Biblia dice que todas estas cosas Dios las usa para conformarnos a la imagen de Cristo, se refiere a su carácter, a la humildad de Cristo. Y muchos de los que estamos aquí necesitamos ser más humildes. Al amor de Cristo. Y muchos de nosotros necesitamos tener un amor más sacrificial y más bíblico. A la fe de Cristo, a la obediencia de Cristo, al gozo de Cristo, a la perseverancia de Cristo, a la pureza y a la santidad de Cristo.
A eso se refiere. Estos dos propósitos Dios los llevará a cabo. Y si tú eres un verdadero cristiano, yo estoy seguro que querrás ser como Jesús. Si no, yo dudaría de tu fe. Pero si tú eres un verdadero creyente, tú querrás ser como Cristo. Y si ese es tu deseo, verdaderamente tú verás las pruebas y cada circunstancia de tu vida, tanto las alegrías como las lágrimas, desde otra perspectiva. Un puritano decía: muchas cosas pueden estar en contra de sus deseos, hablando de los hijos de Dios, y de sus sueños, sin estar en contra de su bien. ¿Siempre recibieron Abraham, Moisés, Pablo y Jonás lo que pidieron? No. Ellos se encontraron con muchas situaciones contrarias a sus deseos, pero no en contra de su bien espiritual. La providencia de Dios, escuchen bien, puede obrar contra nuestros deseos, pero nunca en contra de nuestro bien. ¿Escucharon eso? Y tus deseos son muchos. Pero Dios normalmente siempre obra en contra de nuestros deseos, pero nunca en contra de nuestro bien. Nunca en contra de nuestro bien. Cuando Dios está obrando en la vida del cristiano, las cosas más difíciles y duras de la vida conducen a los hijos de Dios a mayores bendiciones espirituales. Y Salomón nos dice, Dios controla las cosas y las ha determinado. En segundo lugar, Salomón nos dice, todo lo hace bueno en su tiempo, no hay error en los planes de Dios. Pero en tercer lugar, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Y con esto cerramos, al entender la soberanía de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Que aún nuestros problemas, dificultades y alegrías están dentro del plan soberano de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Pues Salomón lo responde en los versos 12 al 15. Mira cómo debemos reaccionar. Dice Salomón: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Nuestra reacción, mis hermanos, al entender que Dios es soberano en cada área de tu vida y de la mía, por más dura que sea, es en primer lugar gozo. Él dice, no hay nada mejor que alegrarse. Compartía con un hermano esta semana y me decía, mira, he aprendido algo, pastor. Yo, cuéntame. En primer lugar, que en medio de la prueba no debemos quejarnos, pero no debemos quedarnos allí. ¿Cuál va a ser el sustituto de dejar de hacer eso? Gozarnos. A veces tenemos una lista larga de cosas de no hacer. No haré esto, no debo hacer aquello, no haré esto, no debo hacer aquello, pero nunca tenemos una lista de las cosas a hacer. Bueno, en sustitución de haré esto, haré aquello, y en esos espacios vacíos es donde regresamos a lo que dijimos que no íbamos a hacer. Así que la Biblia no solo nos dice no te quejes, sino gózate. Y el texto de Salomón dice que no hay nada mejor que el hombre se alegre. Alégrense. El gozo. Y a veces hablamos de gozo y parece que nos imaginamos a alguien brincando de aquí, de allá y de allá para acá, a un hermano que llega saltando las escaleras, dando vueltas, gritando y diciendo aleluya y Cristo vive. No. El gozo es algo que fluye de nuestro interior. Un cristiano puede tener lágrimas en sus ojos, pero en su corazón tener gozo. ¿Cómo? Es ese gozo que a pesar de las lágrimas que brotan de sus ojos, él entiende que todo está en control de Dios, todo lo ha permitido Dios para su gloria y para nuestro bien, y esto le da reposo aunque llore. Porque los cristianos también lloramos. Pero el entender estas verdades lo lleva a reposar, le da una paz desde su interior. Pero también el entender estas verdades nos lleva a fe, a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si nuestros planes, nuestra vida no la conducen ni los astros, ni el cosmos, ni el azar, sino Dios y solo Dios, como hemos visto, eso hace de este Dios un Dios confiable. Un Dios en el cual confiar. Es su plan. Él tiene a cabo su plan. Él sabe qué hacer.
Y por último, esto debe producir temor en nosotros, como dice el texto. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Yo no sé ustedes, pero al ver este Dios, deberíamos temblar de pavor. Porque este no es un Dios de manos atadas, como lo han proclamado muchos llamados evangélicos, músicos muy famosos por allí, diciendo que nuestro Dios es un Dios que tiene las manos atadas y que se rige por la voluntad del hombre. Eso es una completa blasfemia y una gran mentira, que indigna a los hijos de Dios cuando piensan de esa manera de nuestro Creador, que lo ponen como un Dios que es como una caricatura, una plastilina, que lo presentan como el Dios de los incrédulos, que cabe en la cartera de ellos, en el bolsillo de ellos. Nuestro Dios es soberano, soberano y gran Dios. Y esto debe infundir temor, que este Dios está en control de nuestros eventos, los ha determinado. ¿Cómo podemos pensar que las cosas están en manos de nosotros? Algo que pudiste haber planificado por meses se puede acabar en un momento por un solo resfriado. Un solo resfriado puede tirarte al piso un plan de muchos meses. Una boda que se ha planificado al aire libre en un hermoso bosque, con una gran decoración, con una gran tormenta, se acabó. Lo que llevó a planificarlo por meses y años. ¿Se dan cuenta que no controlamos las cosas? Tranquilo que yo estoy ahí, yo voy a llegar y ¡pum! El trancón. No podemos pretender controlar el futuro. Esa es la tarea de Dios. Nosotros nos toca confiar, reposar, descansar. Hermano mío, hermana mía, descansa en Dios. No intentes controlar el futuro. Le corresponde a Dios. Tu agenda, la cual es bueno que la hagas. Y decir, si Dios quiere haré esto y si Dios quiere haré aquello. Pero quien tiene la última palabra en tu agenda es Dios. Es Dios. Él está en control de cada una de las situaciones. El plan de Dios es hermoso, pero su alcance es incomprensible para nosotros. El texto dice que no podremos entenderlo. Todo lo que podamos hacer en esta vida es un don de Dios. Cada porción de tiempo de nuestra vida ha sido concedido por Dios, con un propósito solo que Él, nuestro Dios, conoce. Es su plan, no mi plan, no tu plan. Y este proyecto es un proyecto divino que tiene dimensiones externas. Dios nunca hace nada en vano, su plan no tiene correcciones, no hay que revisarlo, no hay que aprobarlo. Y entre sus maravillosos planes estaba el enviar a un Salvador por sus elegidos. Un Salvador que vino en el tiempo preciso, a la hora precisa y en el lugar preciso. ¿O crees que Cristo nació en un pesebre y aquella fecha por casualidad? Tal cual como lo proclamaron los profetas, en el tiempo preciso. Cristo, todo lo que hizo en esta tierra, fue determinado por nuestro buen Dios. Y si hay alguien que conocía la soberanía absoluta de Dios, era Cristo, quien en todo momento le decía, Padre, que se haga tu voluntad. O la lectura consecutiva que se leyó hoy, donde Cristo decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Alguien decía que los cristianos podemos confiar en Dios, aunque la vida duela. Cristo murió en el día preciso y en el momento preciso. Dice que en un momento lo iban a aprender, pero no pudieron porque todavía no había llegado su hora. Nadie puede cambiar los planes de Dios. Cristo resucitó en el momento preciso para salvar a los pecadores y perdonarles de todos sus pecados. Él y solo Él puede redimirnos de toda culpa. Y así como Cristo vino, murió
y resucitó en el momento preciso, Él vendrá en el momento preciso. Y todo esto para darle gloria al Padre y para nuestro bien. Mira cada circunstancia de tu vida con otros ojos, con los ojos de la fe, con los ojos de la fe. Y tus angustias y esas aguas turbulentas de tus emociones tendrán reposo. Él ha prometido confortar nuestra alma y darnos descanso. Alguien decía que la soberanía de Dios es aquella almohada donde todo cristiano puede reposar. Reposa en Dios. No intentes controlar el futuro. Y recuerda que dentro de una de las cosas que nuestro buen Dios determinó fue nuestra salvación. Maravilloso plan. Hermoso plan. Aunque no lo entiendas, gózate y alégrate en tu buen Dios. Aún en las luchas que tienes con tus pecados, aún eso Él lo usará para bien. Ese es nuestro buen Dios, quien nos pide hoy que sustituyamos la amargura y la queja por la gratitud. ¿Y por qué por la gratitud? Porque cuando sabemos que todo Él lo está orquestando y todo lo usa con un buen propósito, wow, Dios, gracias. Gracias. Permíteme adorarte aún por esto. Gracias, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias por los sufrimientos. Gracias por el dolor. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí damos muy pocas gracias por esas cosas. ¿Y saben por qué? Porque siento que no creemos que verdaderamente obran para nuestro bien. ¿Saben una de las cosas que Dios más ha usado para cambiar tu carácter y el mío? Han sido las pruebas. Esas nos han enseñado lo que somos. Nos han mostrado los pecadores que somos. Hasta dónde podemos llegar tocando fondo. Y eso tiene un valor muy importante para el cristiano. Porque como les dije hace rato, los cristianos pueden confiar aunque la vida duela. Y créanme, duele. Duele mucho. Pero podemos confiar. No es imposible. Adoramos a un Dios soberano, que no solamente tiene autoridad, que es grande, poderoso, sino que nos ama, nos quiere, es lleno de bondad. Él también es un Dios tierno para con sus hijos. No lo olviden. Y lo hace para su gloria y para nuestro bien. A partir de hoy, los animo, los reto a mirar cada dificultad, cada circunstancia de sus vidas con otros ojos. Ante esas situaciones responder con gozo y con alegría, no con amargura, no con desánimo. Tenemos a Dios por Dios. Él es nuestro buen hacedor. Oremos.